hace más de un año, para poder también presentar muchas veces en la misma convención las demandas que tenemos como organización sindical para una mejor salud y para garantizar el derecho humano a la salud. ¿Te parece si tenemos la presentación? Tenemos una presentación y la idea es que luego de la presentación podamos ir haciendo una conversación también, ¿no? Que es lo más importante, ir haciendo la conversación entre todos y todas para ir debatiendo esto. Ahí estamos, ¿no? No sé si la muestro. Es importante señalar y tener claridad de por qué para nosotros es importante una nueva constitución y finalmente entender que tener una nueva constitución nos va a permitir materializar cambios que son estructurales y que sin duda van a ir contribuyendo a todos estos problemas que hemos demandado también nosotros y que nos parecen que son de una gran injusticia social y de falta de equidad, ¿cierto? Y eso creemos que es muy relevante porque esta vez vamos a empoderar al Estado en un rol que es más social y que va a venir a reemplazar el rol que hasta hoy día ha tenido como subsidiario principalmente en el ámbito de la salud, que es el que nosotros conocemos. Hemos exigido y somos testigos como organización de primera línea, ¿no? que hemos tenido una exigencia histórica de más derechos para todos y todas. Hemos demandado trabajo decente, queremos y esperamos un salario digno, hemos demandado el tener mayor tiempo para conciliar nuestro trabajo con nuestros espacios personales, una vivienda digna, una educación de calidad, hemos exigido un medio ambiente libre de contaminación, tener acceso al agua, una salud de calidad y oportuna, hemos exigido más pensiones, ¿verdad? Pensiones dignas para una vejez protegida. Y por supuesto también hemos levantado con fuerza la demanda de una vida sin violencia y sin discriminación para todos y todas. Y todas estas demandas que han sido históricas finalmente confluyen en un concepto que también ha tenido relevancia y que está detrás y que empuja a esta nueva constitución, crear una nueva constitución y que tiene que ver con una vida digna. Una vida digna que principalmente se centra en que como seres humanos, como habitantes de este territorio, podamos tener la valoración que merecemos, seamos objeto de respeto, podamos tener una vida en plenitud y que nos sintamos en esa vida bien, que sintamos bienestar y que nos sintamos satisfechos, ¿cierto? Y eso con un concepto que está detrás que es muy relevante y que nos entrega la dignidad y que es poder tener la igualdad, que pasa por el reconocimiento de que todas y todos somos objetos de derecho y por tanto sujetos de derecho y por lo tanto nos merecemos también tener una vida digna. Sí. ¿Qué son 30 pesos? Se preguntaron algunos frente a las primeras evasiones de jóvenes estudiantes en el metro de Santiago. Consideraban una reacción desproporcionada que por una pequeña alza grupos de secundarios se concertaran para desafiar una norma esencial de la civilidad liberal, cumplir con el pago del servicio de transporte público. Estas palabras extractadas del presidente de SIDARTE el año 2019, tras el comienzo de lo que fue denominado el estallido social, la rebelión popular, nos permite mirar a un país en crisis, nos permite mirar un proceso de transformación empujado por jóvenes estudiantes desde mucho antes, desde el 2011, con todas las demandas sociales que también los trabajadores intentaron impulsar durante años en nuestro país y donde existieron, y hasta el día de hoy, gobiernos que no fueron capaces de hacerse cargo de estas demandas y peticiones sociales. Y hoy día nos encontramos frente a un borrador de constitución elaborado a partir también de la movilización social en las calles y del proceso de trabajo serio, informado y permanente de los convencionales y las convencionales elegidos popularmente. Y es un borrador que propone un Estado y un país distinto, donde los derechos humanos pasan a ser parte fundamental, inherente a todos nosotros, y donde se establecen un sinnúmero de responsabilidades del Estado
que no aparecían en el mandato constitucional actual, la Constitución del 80 reformada por los gobiernos siguientes. Y en ese sentido hoy día se reconoce que Chile, a partir del artículo 1, es un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significa aquello? Significa que el Estado pasa de ser subsidiario a ser un Estado responsable socialmente de sus habitantes, donde se realiza un gobierno a través de una democracia paritaria, donde hay valores como la libertad, la igualdad, el respeto del ser humano con la naturaleza, que no existían y no estaban consagrados explícitamente en la Constitución. También se establecen derechos y deberes del Estado en torno a la participación de las personas en la vida política, económica, social y cultural. Y esto a través de distintas instancias y de las entidades territoriales que se pasan a reconocer más adelante en la Constitución. Lo más importante, a nuestro juicio, es el reconocimiento de los derechos fundamentales en orden a que el Estado debe respetar, promover y proteger, garantizando este ejercicio en todos sus actos de gobierno además. Y en la Constitución entonces hoy día se reconocen distintos principios respecto del Estado, la familia, las personas. Se reconoce el concepto del buen vivir, en el sentido de que las personas deben establecer su equilibrio con la naturaleza y también con las organizaciones sociales. Se establece la responsabilidad ambiental, que no existía como tal de manera contundente en la Constitución. Y así vamos a revisar después también todo lo que tiene que ver con la justicia ambiental. Se ve a Chile como un país no solo de territorios, sino que también de maritorios. También se reconocen la responsabilidad sobre sus bordes costeros y también sobre su Antártida. Se reconoce que es un Estado laico, es decir, el Estado no asume una religión o una creencia en particular, no la impone, pero también permite su práctica de manera libre. Se reconoce la sostenibilidad y responsabilidad fiscal en cuanto al desarrollo económico de nuestro país. Y así, estableciendo esta serie de principios, vamos a ir revisando que se traducen en el ejercicio de distintos derechos fundamentales reconocidos a través de los artículos de la Constitución. Bueno, uno de los derechos que nosotros más valoramos como organización que se haya podido plasmar en esta nueva Constitución es el derecho a la salud física y mental. Y creemos que ahí es muy relevante, porque hoy día esta nueva Constitución lo que habla efectivamente de una garantía de derecho a la salud que es integral, y que por lo tanto ve al sujeto en toda su dimensión, tanto física como mental, y además determina la importancia de considerar en las políticas de salud el impacto que tienen los determinantes sociales y ambientales. Y esto para nosotros es fundamental porque cambia el concepto de salud y pasamos de tener un concepto de salud y una garantía de salud desde el acceso a una atención a considerar el derecho a la salud como una garantía que tiene que ver con un concepto que nosotros acuñamos frecuentemente que tiene que ver con el buen vivir. La salud en un concepto amplio, integral, que tiene que ver con un bienestar físico, con un bienestar mental, pero también con un bienestar con el entorno, y cómo estos determinantes sociales finalmente impactan en nuestro buen vivir y en nuestra salud, ¿verdad? Cuando tenemos garantía de acceso al agua, cuando tenemos alimentos, cuando tenemos condiciones laborales dignas, cuando tenemos, y lo enlazamos a eso, por ejemplo, que vamos a revisar también con condiciones de trabajo decente, cuando tenemos garantías del derecho a la educación, cuando podemos tener una vivienda digna, sin duda son elementos que contribuyen a nuestro bienestar, que es lo que hablábamos al principio, contribuyen a un buen vivir y por lo tanto tenemos una vida saludable. Y eso también hoy día va a ser garantizado debería ser garantizado por el Estado. Vamos a tener un sistema de salud que va a ser universal, público, integrado. Y eso también es un elemento que, si bien, como muchos sabemos y hemos discutido varias veces antes, debatido y dialogado, nuestra intención siempre ha sido avanzar a un sistema 100% público. Hoy día en la Constitución se recoge esta integralidad, ¿no?, de un sistema que va a generar una relación regulada entre los públicos y los privados, ¿ya? Bajo principios que tampoco antes estaban.
y que van a tener que ser considerados para todas las regulaciones que van a venir, y que son principios sumamente importantes porque tienen que ver con la equidad, y el concepto de equidad es muy relevante en la Constitución, entendiendo que el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar este bienestar, la más alta salud posible, dice la nueva Constitución, y entonces tendrá que mirar también, para ser equitativo, las necesidades de cada uno de los grupos, ¿no? Y sabemos que en nuestra sociedad hay grupos que son más vulnerados que otros, y por lo tanto aquellos que necesiten más tendrán que tener más. Y para eso necesitamos un sistema solidario, ¿cierto? Que es otro concepto relevante, en donde efectivamente entre todos tendremos que poner y colaborar para sostener las necesidades de quienes habitan con nosotros. La interculturalidad, que también es muy importante y que también pasa por el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas de nuestro territorio, ¿cierto? El que pueda considerarse la pertinencia territorial. No es lo mismo la salud que se puede, el plan de salud o el sistema de salud que se va a implementar, las garantías que se necesitan, ¿verdad? En los distintos territorios, ¿verdad? Hemos hablado mucho esto de la descentralización, no es lo mismo los requerimientos de la población en Santiago que los de hoy día en Chillán, en Quirihue, en Coelemu, no es lo mismo. ¿Sí? Los habitantes de cada territorio necesitan garantías particulares también. Eso permite la desconcentración, hace que el sistema sea más eficaz, que podamos otorgar calidad, oportunidad, con enfoque de género y, por supuesto, progresividad y no discriminación. Y a través de un financiamiento que hoy día va a estar a través de las rentas generales de la nación y el cobro de cotizaciones de los empleadores y de los trabajadores, donde va a ser un aporte solidario al sistema, pero también van a haber administradores privados, esto de que los privados van a desaparecer, lamentablemente no es verdad, van a haber prestadores privados, pero el que existan prestadores privados hoy día, a partir de la garantía de la Constitución, no va a significar que quienes no tienen el dinero para acceder a prestadores privados se queden sin una salud digna, oportuna y de calidad, y por tanto las garantías que hoy día se establecen, lo que nos va a permitir es decir, todos y todas vamos a poder tener acceso a una salud digna, oportuna y de calidad, y eso no va a depender de un criterio económico, y bueno, quienes tengan y quieran por una opción generar un pago adicional, van a tener esa libertad para hacerlo, pero eso no va a mermar para los que no lo tienen su capacidad de atención. Sí. Entonces, en resumen, el deber del Estado va a ser velar por el desarrollo y fortalecimiento de la salud pública a través de las instituciones públicas. El eje central va a ser también la salud mental, y eso es muy importante, sobre todo con las consecuencias que hemos tenido este tiempo de pandemia, el reconocimiento de nuestras naciones indígenas a través del reconocimiento de su medicina tradicional, de sus prácticas en la salud. Sabemos que hay territorios en que los pueblos indígenas están muy presentes y que son parte de la comunidad que hasta hoy día no habían tenido el reconocimiento, y por supuesto eso va haciendo sentido también de pertenencia a la comunidad. Y este rol que va a tener el Estado también de ejercer esta rectoría del sistema es un elemento que podría darnos y otorgarnos la garantía de que efectivamente la relación con el privado tenga una regulación, tenga una supervisión y tenga una fiscalización que hasta el día de hoy tampoco la tenía ni la otorgaba la Constitución. También reconoce la Constitución, el borrador que se ha presentado, que el próximo 4 de julio tendrá su versión definitiva, sistematizada, armonizada, con sus artículos transitorios. El derecho a la educación, se establece un sistema nacional de educación y se establece la obligación del Estado de realizar la gestión y el financiamiento de este sistema. Este financiamiento va a ser de forma permanente y directa. Y también se dice que debe ser pertinente y suficiente, y basado en aportes, digamos, por los aportes basales, estableciéndose un sistema laico, gratuito y compuesto por establecimientos estatales. La educación como derecho fundamental, entonces, reconocida en este borrador de Constitución que se propone aprobar a la ciudadanía, y donde se le exige a las instituciones que participen de este sistema que tengan un carácter democrático y que se establezcan principios para no discriminación en el acceso a los establecimientos,
y que todos sus actuares deben regirse por los fines y principios de este derecho, es decir, de este sistema nacional que se establece y se propone, donde se prohíbe explícitamente toda forma de lucro. El Estado entonces se hace responsable y se hace cargo, como Estado social, de derecho, de proteger el acceso al derecho a la educación, y donde el Estado va a ejercer labores respecto de la regulación, el mejoramiento, la supervigilancia y, por supuesto, el acceso a la educación básica y media. También otro derecho humano fundamental es el que se establece respecto del agua y el saneamiento. Entonces decimos que el agua es esencial para la vida y para el ejercicio de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza. Se reconoce así que el Estado, en este borrador, asegurará el derecho a todas las personas y también para las futuras generaciones, principio que se reconoce en la protección y garantía de varios derechos fundamentales. El establecer políticas públicas, legislaciones que apunten a que futuras generaciones puedan gozar, en este caso, de bienes que van a estar fuera del comercio humano, como el agua, como el aire. Es algo novedoso en la Constitución, que no existía, por supuesto, y donde se apunta a velar por la satisfacción de este derecho, atendiendo a las necesidades. En este caso, cada región tiene su necesidad y su particularidad, y se reconoce como un derecho humano fundamental. Así también el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Se asegura en esta Constitución que el agua tendrá un carácter incomerciable, lo cual, por supuesto, es fundamental para los habitantes de nuestro territorio, toda vez que hemos tenido la experiencia lamentable de la zona de sacrificio y también del uso sin control respecto de algunas actividades extractivas y principalmente en la minería, donde no existió esta regulación a nivel constitucional y donde la legislación de rango inferior ha sido insuficiente para poder proteger este derecho esencial. Así también respecto del derecho humano al agua, y que lo relevamos por ser absolutamente relevante, como dijimos, para el ejercicio de cualquier otro derecho y para la vida, ¿no es cierto?, de todos nuestros habitantes. Se establece un consejo de cuencas, el que va a tener como fin la administración de las aguas y la gobernanza participativa con la comunidad. Se le otorga, ¿no es cierto?, este reconocimiento constitucional a la participación de la sociedad civil, lo cual permitirá en todas las regiones establecer las necesidades de cada uno de los territorios y en la confianza de que el Estado tiene el deber de resguardar esta administración con plena participación. Nuevamente también se reconoce el uso tradicional de las aguas para los pueblos y naciones indígenas, donde el Estado debe garantizar su protección, su integridad y su abastecimiento. Y esto es muy relevante, puesto que las prácticas y costumbres y dentro de la cultura desarrollada históricamente, los pueblos y naciones indígenas deben tener este acceso sin restricciones, que no condicione la vida, ¿no es cierto?, digna y decente que se merece. La gestión comunitaria también se promueve por el Estado en torno al agua potable y el saneamiento, y especialmente en las zonas rurales y las zonas extremas, donde además tenemos las zonas de sacrificio. Y esta Constitución hace hincapié importante en los principios ambientales, en la protección y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, donde se establecen específicamente los principios que van a informar toda la protección ambiental y lo que va a permear hacia la legislación futura respecto a la progresividad y el principio precautorio, es decir, todas aquellas medidas que permitan prevenir la degradación del medio ambiente, así como que se reconoce el principio preventivo sobre la oportunidad en que debe darse esta protección o esta prevención. Establece una justicia ambiental mediante un sistema autónomo. La solidaridad nuevamente se reconoce, solidaridad intergeneracional se reconoce a través de la responsabilidad del Estado respecto a la protección de la naturaleza y el medio ambiente, y se habla también de la acción climática justa en torno a lo tratado en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se establecía, por ejemplo, que Chile
era un país vulnerable, donde tenía 7 de 9 puntos, ¿no es cierto? Un ranking de facto para nuestro país, y donde debe hacerse responsable el Estado y todos los habitantes de esta acción climática justa. La democracia ambiental, mediante la participación informada, donde existirán mecanismos definidos por ley, y donde se establece explícitamente el derecho a acceder a la información y también al deber de las personas y ciertas entidades de entregar información. Normalmente hay excusa por parte de los actores de la actividad económica, por ejemplo, sectores extractivistas como la minería y otros, donde hay, ¿no es cierto?, la excusa de entregar información en base a los datos sensibles para la buena prosperidad de estas actividades económicas. Sin embargo, hoy día constitucionalmente se establece este deber de entrega de información que va más allá de lo que hoy día existe como, por ejemplo, los canales de transparencia para solicitar cierta información, que además muchas veces junto con recibir una respuesta en el tiempo muy laxa, también hay excusas de todo tipo para entregar esta información. Reconoce este borrador de constitución y se propone a los habitantes de nuestro territorio reconocer el derecho a la naturaleza, y se establecen bienes comunes y bienes inapropiables, incluidos el mar, las playas, la alta montaña, el aire, y todos aquellos que la Constitución y las leyes establezcan. Y como inapropiables el agua, el aire y todos los reconocidos por el derecho internacional de la Constitución y la ley. Y esto, por supuesto, es fundamental para que dentro de nuestro país no haya lucro y no haya políticas que vayan en sentido inverso. El Estado debe otorgar la protección, y estos bienes inapropiables se entienden fuera del comercio humano y deben ser asegurados por el Estado para todos y todos los que habiten los territorios. Los derechos de la naturaleza incluyen además que existirá una administración ecológicamente responsable, es decir, se promueve la economía, pero con estas restricciones respecto de la promoción ecológica y también la educación ambiental, y la restricción de ejercicio de derechos y libertades en torno a las actividades económicas, por ejemplo, siempre van a ceder en base a la protección del medio ambiente y naturaleza. Nuevamente acá se habla del buen vivir, como se menciona en el derecho fundamental de la salud, sobre que existe un equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y las organizaciones de la sociedad. Es decir, toda la legislación, además, que emane o que deba adecuarse a estos principios, tiene que reconocer aquello en el ámbito del derecho a la naturaleza. Existe la responsabilidad ambiental con los deberes de reparación y con las consecuentes sanciones administrativas, civiles y penales. Y también se reconoce a Chile como un país oceánico en torno a la preservación de sus ecosistemas, sus bordes costeros, insulares y antárticos. El borrador de Constitución establece también lo que se llama el Estado regional, donde se reconocen entidades territoriales, como las regiones, las comunas autónomas, las autonomías territoriales indígenas y también los territorios especiales, como Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Las entidades territoriales tendrán autonomía en cuanto a la política, la administración y los temas financieros, y también solidarios y en cooperación de asociatividad entre regiones. Se establecerá participación y desarrollo territorial, y habrá equidad solidaria y justicia social. Es decir, acá hay un nuevo marco de equidad, donde se va a preservar de todas maneras la integridad del Estado. Muchas veces se dice, bueno, acá hay naciones dentro de otra nación, o hay más de un país dentro de otro, y en este sentido no apunta a la nueva Constitución, simplemente se apunta al reconocimiento plurinacional, intercultural, donde se entiende que existen diversas naciones dentro de nuestro país, hay naciones y pueblos originarios dentro de la unidad del Estado, y es en ese sentido que hoy día se reconocen estas entidades territoriales y en especial las autonomías territoriales indígenas. A no confundirse entonces con los discursos equívocos sobre que estamos alentando a que haya más de una nación.
y que se pone en juego la unidad del Estado de Chile. El Estado debe promover la cooperación y la integración armónica y va a promover el desarrollo adecuado de cada entidad territorial. Y por supuesto las entidades territoriales van a velar por aquello, así como se establecen instituciones como la del gobernador o gobernadora regional, la asamblea regional, los consejos regionales sociales, los consejos de alcaldes y alcaldesas, los consejos de gobernaciones, entre otros. Todas ellas apuntadas a fortalecer y a reconocer las realidades distintas, diversas necesidades de las regiones, tan importantes para nuestro país, y así como también se crea la Cámara de las Regiones, que constituye un órgano deliberativo que concurre a las formaciones de leyes de acuerdo regional, que también tiene una conformación, como el Congreso de Diputadas y Diputados, paritario, plurinacional y de representación regional. Y así también tendrán otras facultades estas cámaras regionales que van a estar establecidas en la propia Constitución y las leyes. Sobre el derecho al trabajo, hablamos hoy día en la nueva Constitución del derecho al trabajo decente. Y vamos a entender que este derecho al trabajo, el trabajo de libre elección y decente, va a ser aquel que reúne las condiciones equitativas de salud y seguridad y de descanso. Va a ser decente en el sentido que exista disfrute para el tiempo libre, el derecho a la desconexión digital, que se establezcan garantías de indemnidad y también el respeto de los derechos fundamentales. Un concepto que recoge esta nueva Constitución, a diferencia de la actual, donde todos estos principios van a informar, van a permear, van a colorear, ¿no es cierto?, la legislación existente y la nueva que vaya siendo promulgada al efecto, donde se reconoce también la remuneración equitativa, estableciéndose que ante igual trabajo habrá igual remuneración, explícitamente en la Constitución, y que esta remuneración debe ser equitativa, justa y debe ser suficiente. También se establece respecto al derecho al trabajo decente la protección y garantía, es decir, la Constitución prohíbe cualquier precarización, establece pleno respeto a los derechos reproductivos, asegura protecciones eficaces a los trabajadores y a las organizaciones sociales, y también va a alentar a las políticas de conciliación laboral para establecer la posibilidad del desarrollo familiar y los trabajos de cuidado que resultan tan importantes y que, por supuesto, entraron en crisis esta necesidad a partir de la pandemia y de todas las necesidades de desarrollar trabajos laborales fuera del hogar y también dentro de los hogares de nuestros habitantes. Respecto al sistema de justicia, se establece y se propone sistemas de justicia donde esta justicia se va a ejercer, por supuesto, a nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar mediante un debido proceso. Eso se mantiene y no hay duda en que la función de administración de justicia es exclusiva de los tribunales, para que no exista, digamos, ninguna confusión al respecto. Pero también se establece el reconocimiento a las autoridades de pueblos indígenas para poder velar, ¿no es cierto?, y tutelar y promover la justicia respecto a los pueblos indígenas. Y este ámbito de tutela embarca los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, del sistema democrático y los principios de juridicidad. Estos principios que informan estos sistemas de justicia que se proponen mantienen la inexcusabilidad de los órganos de administración de justicia, no pueden dejar de abocarse y de sentenciar en un caso que les sea, ¿no es cierto?, puesto en su conocimiento. Además, tendrán la facultad siempre de ejecutar las resoluciones judiciales. Deberá establecerse este sistema mediante lenguaje claro y establecer un sistema gratuito de atención, es decir, habrá un principio de justicia abierta. También se reconoce la paridad y perspectiva de género, el derecho del acceso y la tutela efectiva de los derechos fundamentales mediante los sistemas de justicia que existan en nuestro país. También muy relevante, se reconocen respecto a los tribunales internacionales de derechos humanos la obligación de los tribunales nacionales de cumplir las sentencias que existan contra el Estado de Chile y aún contra sentencias firmes del sistema de justicia local, es decir, en el caso, por ejemplo,
que los tribunales internacionales, el sistema de protección internacional de los derechos humanos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, establezca una sentencia donde se acuse por crímenes de lesa humanidad a un expresidente, entonces el sistema de justicia local debe hacer cumplir aquellas sentencias, y esa condena debe cumplirse aún cuando existan otras sentencias firmes dentro de nuestro sistema. Y eso es muy relevante porque es un reconocimiento y recoge, ¿no es cierto?, el sistema internacional de protección de los derechos humanos dentro de nuestra Constitución, de forma explícita. Y así los sistemas de justicia están conformados por tribunales superiores, como la Corte Suprema de Relaciones y la Corte Constitucional como un órgano autónomo. También los tribunales de instancia, como los tribunales civiles penales. También se establece un tribunal de ejecución de penas, tribunales de familia, laborales, administrativos, como una novedad dentro de nuestro sistema, tribunales ambientales de competencia común vecinal y otros que señalen la ley. Organismos ¿cierto?, que trabajan en torno a la administración de justicia, como el Ministerio Público, el Servicio Integral de Acceso a la Justicia, la Defensoría Penal Pública, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. Mantienen entonces también las acciones constitucionales de tutela de derechos fundamentales, de amparo y el de compensación por privación sin condena o indemnización por error judicial, que también son novedades dentro de lo que es nuestro sistema constitucional, que explícitamente se establecen hoy día en el borrador. Bueno, y uno de los derechos también que no, se promueve, promoverá esta nueva Constitución, tiene que ver con el derecho al cuidado. Y esto también se relaciona directamente con nuestro quehacer dentro del ámbito de la salud, que tiene que ver con proveer bienestar y con garantizar el bienestar, donde toda persona tendrá derecho a cuidar, también tendrá derecho a ser cuidada y tendrá derecho a cuidarse. Y de esta manera el Estado va a deberá otorgar los medios para que este cuidado sea digno, ¿cierto? Y para que existan condiciones de igualdad respecto a acceder al cuidado. Y en condiciones también de corresponsabilidad, o sea, de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y de todos los actores que están en el cuidado y de quienes, y del Estado y de quien ejerce el cuidado, ¿verdad? De los actores que están involucrados en cuidar a una persona, a un sujeto, a un niño, niña, adulta, y a mí misma también, o mismo. Y a través de, ¿cómo se va a garantizar esto? Bueno, a través del sistema integral de cuidado y también de otras normativas, que finalmente lo que van a buscar es la protección también de nosotros y nosotras, ¿cierto? Y además el poder establecer la garantía de derechos a través de políticas públicas que tengan este enfoque de derechos humanos, ¿ya? Con un enfoque de género y con un enfoque de autonomía personal. Estos son elementos sumamente relevantes porque por primera vez en nuestro país tenemos una constitución que otorgue derecho al cuidado, que reconozca el derecho al cuidado y que lo reconozca con un enfoque de derecho humano. O sea, finalmente se otorgue y se reconozca un derecho humano fundamental que es a cuidar, a ser cuidados y a cuidarnos a nosotros mismos también. Se establece también y se propone respecto de la necesidad de erradicar la corrupción, un sistema íntegro que reconozca ciertos principios dentro de lo que es la administración del Estado y también en el mundo privado. Los principios de probidad y de transparencia en la gestión. El principio de rendición de cuentas, la necesidad entonces de los actores que tengan las facultades de administrar, de rendir cuentas cada vez que esto sea requerido. La eficiencia y la eficacia, respecto no solamente del gasto, sino también de la gestión, la responsabilidad. Realizar esta administración mediante buena fe y realizar también todos los actos con un enfoque de género, de inclusión, de no discriminación y de sustentabilidad. Todos estos principios tienden a erradicar la corrupción dentro de un sistema que
hasta el día de hoy no reconoce esta necesidad en la Constitución actual. Y es muy relevante, y por supuesto en los sistemas públicos resulta de urgente necesidad que exista este reconocimiento de principios y que la legislación recoja aquellos principios y los transforme en normas establecidas, porque efectivamente durante los últimos años, y en especial a raíz de la pandemia, hemos visto la distracción, la destinación de fondos públicos al interés privado. Y esto ha sido necesario relevarlo, mostrarlo y perseguirlo a través de las responsabilidades penales correspondientes, a través de las querellas que la propia Confedrus y la FEDERUS ha acompañado a la Comisión Chilena de Derechos Humanos dentro del sistema de justicia local por la distracción y también todo lo que tiene que ver con la defraudación pública de las autoridades de salud y del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Lamentablemente judicializar y que no existan estos principios reconocidos dentro de un sistema constitucional obliga a confiar en las instituciones que administran justicia y de lo cual debe hacerse cargo el Estado para condenar y sancionar a los responsables con las penas que se encuentran establecidas. Y por lo tanto el reconocimiento de este sistema integral para erradicar la corrupción resulta muy relevante, muy importante para nuestro país. También se reconocen dentro de la Constitución los estados de excepción constitucional, ¿cierto? Frente a un conflicto armado, sea interno o internacional, o frente a situaciones de calamidad pública, se reconoce el estado de asamblea, muy poco conocido y muy poco utilizado, ¿no es cierto?, respecto a un conflicto armado internacional, donde existen una serie de libertades que van a ser limitadas producto de este estado de excepción. También se reconoce el estado del sitio, que es más conocido por los habitantes del territorio, donde no puede superar los 15 días y puede ir renovándose en caso de un conflicto armado interno, y donde también existen restricciones a la libertad de un movimiento, asociación y reunión. Y el estado de catástrofe, que también se va renovando 30 días, en caso de calamidad pública, y donde el Estado va a tener, ¿no es cierto?, la facultad de limitar ciertas libertades, incluido el derecho a propiedad. Y son estados de excepción constitucional que ya existían dentro de la Constitución y que se encuentran hoy día establecidos y propuestos en el nuevo texto constitucional. Sí, comentarles, compañeros y compañeras, que nuestra definición como Confedecruz desde el inicio del proceso constituyente ha sido el participar, es el ser protagonistas de un proceso histórico para el país. ¿Por qué histórico? Bueno, entendemos que todos hemos revisado esa circunstancia y tiene que ver con que lo que está sucediendo hoy respecto al proceso constituyente no tiene comparaciones anteriores. Y es un proceso de futuro, no tiene que ver tampoco con la realidad presente, sino que tiene que ver con una visión que nos permite proyectarnos entre 30 y 40 años. Por eso la importancia de que hoy día nosotros nos informemos para poder avanzar y ser parte de una cuestión muy significativa, no solo para el país, sino que para sus habitantes. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros revisamos la importancia del proceso constituyente, las definiciones que tomó la Confederación en la Asamblea, de ir por una aprobación del formato de cómo se va a trabajar una nueva constitución, y en la etapa que estamos hoy, desde ese minuto nosotros hemos sido partícipes y hemos tratado de influir en nuestro ámbito respecto de varias circunstancias que a nuestro juicio debieran incidir en lo que señalaba nuestra presidenta, que tiene que ver con el buen vivir, los determinantes, los derechos fundamentales para el buen vivir. Entonces ahí la presión no solamente fue por salud, sino que fue por otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, trabajo, etc.
¿Y cómo se ve plasmado hoy día lo que describió nuestro compañero Pablo aquí presente? ¿Dónde está descrito? Y qué mejor que cuando ustedes revisen la Constitución, y ahí nosotros como Confederación queremos hacer un llamado, porque se generó una estadística a nivel nacional que del padrón total, como 14 millones del padrón que tiene la obligación de votar, solamente se estima de que 3 millones no van a alcanzar a ser 4 millones los que van finalmente a leer el texto. Por tanto, hay una gran cantidad de ciudadanos, de habitantes del país, que finalmente van a optar por una opción en función de lo que se le diga, que es lo que se le transmite, lo que finalmente confíen, y hoy día las confianzas van más bien por una acción de retraso más que de avance. Por tanto, nosotros tenemos que ser agentes que permita a las personas tener una reflexión sobre qué nos espera de esta historia a 30 años futuro. Y en ese contexto, si tomamos el borrador, y que estamos ciertos que va a ser el documento, observamos el artículo 1 que generó bastante alegría cuando finalmente se votó y quedó plasmado en el documento. Si observamos ahí, claramente establece lo siguiente: dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual gozo de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Si ustedes pueden tomar el artículo 1, probablemente ya lo leyeron, pero si lo van a leer de nuevo, van a poder establecer de que a partir de este artículo se delinea toda la Constitución. Por tanto, de ahí la importancia de este texto. La siguiente, por favor, compañero. Entonces, finalmente, ¿en qué se traduce? Será una constitución social. ¿Y cómo se materializará para resguardar estos derechos? Específicamente, derechos fundamentales como salud, a través de un sistema nacional de salud. La seguridad social, a través de un sistema nacional de seguridad social. El derecho a los cuidados, con un sistema nacional de cuidados. Y el derecho a la educación, con un sistema nacional de educación. La siguiente, por favor. Específicamente sobre educación, derecho por el cual muchos de los que hoy día probablemente están presentes lucharon en su época estudiantil. Esta visión de futuro que tuvieron al generar el grito o la protesta en la calle por generar cambios, hoy día se plasma en un documento que tiene que representarlos y que puede llamar a la reflexión. ¿Qué garantiza la Constitución que estamos escribiendo entre todas y todos? Lo digo así porque nosotros escogimos el modelo con un 80% de aprobación de las personas que están hoy día en la Convención Constitucional. Que todas las personas tienen derecho a la educación y será de acceso universal y obligatoria desde el nivel básico a medio. ¿Cómo se garantiza? A través de un sistema nacional de educación con establecimiento de educación parvularia, básica, media y superior, financiados por el Estado. Se garantiza libertad de enseñanza, que comprende libertad de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y autonomía progresiva del proceso educacional, educación superior gratuita en el sistema público y en otras instituciones que definan la ley. La siguiente, por favor. Si ustedes revisan el documento borrador, estos son los incisos, las normas que se votaron una a una para establecer lo que hoy día proyecta el futuro de 30 años en función de la Constitución. Por supuesto que no vamos a dar lectura a todos porque ustedes lo pueden hacer claramente, pero vamos a hacer un ejercicio dinámico aquí con los compañeros que están en la mesa para que nos
rejuvenezcamos en esta instancia de conversación. Vamos a ver una letra. Dime una letra, Leo. Y La letra E. Miren, escuchen este importante inciso. Dice, el Estado debe articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, lo que comentaba Pablo, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. O sea, el Estado asume la responsabilidad de educar a los habitantes del país y tener este resguardo de seguridad a través de este sistema. Otra letra, revisemos otra letra. Alfredo, otra letra, por favor, de que llame la atención. La. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? El Estado asegura a todas las personas el derecho a educación. Había una condicionante que hasta hoy día nos mantiene en función de la Constitución anterior, de que hoy día no tenían todas las posibilidades de poder acceder a la educación por el modelo existente en la actualidad. Pero hoy día, este borrador, este futuro documento va a decir, el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación, todas las personas tienen derecho a la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y le damos una última, para no quedar lejanos del proceso educacional. Carla. La letra B. ¿D de dedo? D de dedo. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. Es decir, el Estado finalmente, a través de la Constitución, genera el principio de no dejar a nadie fuera, y menos a aquellas personas que se sienten hoy día y están prácticamente vulneradas por alguna condición de salud u otra. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dice sobre el derecho fundamental de la vivienda? ¿Qué garantiza la Constitución? Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Cómo se garantiza? El Estado deberá tomar medidas necesarias considerando habitabilidad, equipamiento, accesibilidad de servicios. Debe establecer mecanismos para impedir especulación. ¿Cómo se financia? Por rentas generales, el Estado se rige por principios de progresividad y responsabilidad fiscal. La siguiente, por favor. Revisemos una letra. Miren, esto es súper interesante. Yo quiero contarles una experiencia. Nosotros estuvimos como Confedeprus afuera del ex Congreso en Santiago, cuando fuimos a gritar por la seguridad social, perdón, a requerir de la seguridad social a los constituyentes. ¿Y con quién nos encontramos? Con los comités de vivienda. Y resulta de que ellos estaban requiriendo esto que se está pidiendo hoy día. Ustedes, me imagino, tienen un contacto cercano con personas que han luchado toda una vida por tratar de obtener una vivienda donde poder desarrollar su vida dignamente. Y en ese contexto, hoy día los incisos de la norma constitucional establece en estos puntos y otros, pero significativamente esto, y les voy a señalar el de letra B. Dice, el Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda. Se habló, Pablo habló antes de que en materia de vivienda, la especulación hoy día es los procesos que son habituales en la relación de las personas con la búsqueda de su vivienda. Hay viviendas dañadas, hay viviendas que hoy día las personas tienen que seguir viviendo en una condición no digna. Y son pocas las organizaciones que han logrado de que edificios enteros se demuelan producto del mal diseño, de la mala construcción. Bueno, el Estado hoy día se responsabiliza de eso. Por eso las comunidades van a tener que tomar mucha responsabilidad en crecer en función de este derecho. La siguiente, por favor. ¿Qué revisamos sobre trabajo como derecho fundamental? Y esto es importantísimo. Nosotros como Confedepro somos parte de la CUT. La CUT presentó una iniciativa popular de norma, la cual también luchó afuera del Congreso y los constituyentes para que quedaran plasmados en el documento. Y podríamos decir que prácticamente el 100% de la iniciativa popular de norma quedó plasmada
Y esto es un gran golpe en beneficio de las y los trabajadores. Por eso es importantísimo que cuando revisen el documento final de la Constitución, vayan a los artículos de trabajo y observen la mirada de la reunión de las y los trabajadores en función de esta mirada de mejoras del trabajo. ¿Qué garantiza la Constitución? Que toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. ¿Cómo se garantiza? Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. ¿Cómo se garantiza? Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente que le asegure su sustento y el de su familia. Toda persona tiene derecho a igual remuneración por igual trabajo. En este contexto, uno de los, llevémoslo al deporte, uno de los goles a favor que buscó la CUT fue cambiar el concepto de trabajo digno por el concepto de trabajo decente. Y como ustedes ven en estos párrafos y los siguientes, van a establecer claramente que se cambió finalmente. Finalmente hay un cambio, hay un avance, y en ese avance podríamos decir que el CERCU para beneficio de las y los trabajadores se corrió hacia el lado que nosotros queríamos. La siguiente, por favor, Presidenta. Entonces, ya que son varias, pues bueno, hagamos el ejercicio de pedir más letras. Pablo, ya que está aquí, una letra para H. La Constitución asegura a trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como del privado, escuchen bien esto que nos interesa a nosotros como dirigentes y dirigentes, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Estos temas en particular, en este Chile que vivimos hoy, están condicionados por el documento constitucional anterior. Por tanto, hoy día da este espacio para que los trabajadores tengan este poder de negociación que permita mejorar sus condiciones de trabajo. Pensemos en otra. Presidenta, por favor. ¿Qué? No me diga una letra que no esté, por favor. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Yo los invito, compañeras y compañeras, a que revisemos también este inciso en particular. Cuando empecemos a revisar el documento, a lo mejor no es necesario ni siquiera partir desde el artículo 1, sino que poder ir, y los sistemas a través de Internet están definidos así, para uno buscar los temas que nos interesan. Y este en particular nos va a competir a nosotros durante el tiempo que nos desarrollemos laboralmente. Ahora, ¿por qué el cambio digno decente? Hoy día tenemos un trabajo digno, o dentro del concepto de dignidad, es decir, tenemos remuneración, tenemos espacios de trabajo, tenemos un grado de seguridad, pero el cambiar a decente implica de que cuando la influencia que tiene el trabajo en las personas es su desarrollo también personal, es decir, los tiempos libres, su salud, su protección, y no solamente el de él, sino que de su entorno familiar. Y en ese contexto la Constitución y las leyes futuras tienen que ir trabajando. Mire, yo voy a leer el último, que es el C. El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos de la paternidad y la maternidad. Cuestiones que no estaban consideradas en el documento anterior. La siguiente, por favor. Quiero consultar la E. ¿A qué se refiere con un órgano autónomo a cargo de fiscalización? Lo que pasa es que hoy día existe la Dirección del Trabajo y sus seremis del trabajo. Entonces,
yo entiendo de que la letra E lo que busca es una organización que represente y que resguarde lo que establezca la ley y la Constitución. Perdón. Lo que pasa es que un órgano autónomo es un órgano no dependiente del Estado. Por ejemplo, el Banco Central es un órgano autónomo. El Banco Central tiene su propia organización. Entonces, el Estado no le puede dar órdenes al Banco Central. Es el Banco Central el que dicta, por ejemplo, la política pública. Entonces, yo entiendo que eso es muy importante porque hoy día tenemos una ley que nos regula, ¿cierto?, a través de la Dirección del Trabajo. Pero la Dirección del Trabajo es dependiente del Estado. Entonces, yo entendería eso como un órgano autónomo. No sé si Pablo aquí no... Sí, estoy de acuerdo porque efectivamente la autonomía pasa por la no dependencia tanto de sus autoridades como de sus políticas en cuanto a la formulación del trabajo que están llamados a realizar. En este caso, cuando se habla de un órgano autónomo de fiscalización, vamos a entender que sus autoridades no van a depender de una decisión política y que por lo tanto van a ser parte ayudante de lo que es la fiscalización laboral, pero que no van a depender de las autoridades de turno y por lo tanto esa independencia es lo que se busca promover, así como cuando se habla de una Contraloría General, ¿no es cierto?, que tenga una independencia suficiente como para fiscalizar los actos administrativos del Estado. Y así como debiera existir, por ejemplo, emblemáticamente, la autonomía del Poder Judicial, donde históricamente lo que se ha dicho por los habitantes y ciudadanos de este territorio es que cuando la integración de los jueces pasa por deliberaciones políticas, entonces también se ve afectada esa independencia. Entonces lo que acá se está proponiendo es justamente lo que dice el compañero, que se establezca un órgano que tenga esa autonomía y que esa fiscalización sea absolutamente objetiva. Así que yo creo que va por ahí lo que se está proponiendo. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Quisimos resaltar con esta otra definición algo importantísimo. ¿Qué garantiza la Constitución? Derecho a huelga, sindicación y negociación colectiva. ¿Para quién es el derecho a huelga? Para trabajadores del sector público y privado. ¿De qué manera negociarán trabajadores con su empleador? A través de una negociación colectiva ramal, sectorial o territorial. Hay que destacar de que el cambio significativo en este proceso también es, bueno, por una parte, la negociación colectiva, que es un tema que hay que revisar en salud, estamos claros. Pero es necesario que se tenga en consideración de que sí lo está garantizando la Constitución, incluso la huelga. Pero salud específicamente va a tener va a tener que hacer una revisión en función de la ley que va a interpretar este principio que define la Constitución. Pero lo otro importante es esta negociación colectiva ramal, es decir, que los trabajadores de un sector van a poder revisar sus propias definiciones en función de su empleador. Eso va a estar resguardado por la Constitución. La siguiente, por favor. Este es un tema bastante interesante por el cual hemos luchado bastante y somos parte de ese proceso desde hace mucho tiempo, porque tiene que ver con una cuestión transversal para las y los trabajadores, que tiene que ver la seguridad social. Y la coordinadora Noma FP, de la cual nosotros somos también parte, presenta un IPN, logra los patrocinios y no logró en su gestión interna con los constituyentes el instaurar todo lo que definía su iniciativa popular de norma, pero sí se dio un avance importante, importantísimo. ¿Qué garantiza la Constitución? El derecho de las personas a la seguridad social, que se garantiza, se establece un sistema público de seguridad social que proteja en enfermedad, invalidez, vejez, discapacidad, desempleo, entre otros, y se financia por cotización a los trabajadores y empleadores y por las rentas generales. Esos recursos no podrán ser usados para otros fines. La siguiente, por favor. En este contexto,
es interesante que podamos revisar rápidamente dos de estos incisos. Yo los revisaría todos, pero hay una cuestión de tiempo. Lo primero es que tiene que ver con el derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Esto es importantísimo para la protección de las y los habitantes de Chile. No estaba consignado en el documento, no está consignado en el documento actual constitucional, pero sí el de futuro, al integrar estos principios que tiene la seguridad social a nivel mundial, implica el resguardo de las personas de un país, en este caso de nuestro país. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan los trabajos domésticos y de cuidado. Pasemos a la siguiente, presidente. Pasó dos, presidente. Pasemos específicamente a la salud, pero rápidamente porque nuestra presidenta de Confederación ya detalló, pero ¿dónde ustedes lo pueden observar? Cuando ustedes vayan al texto, pueden ver claramente que define que toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Se establece un sistema nacional de salud universal, público, integrado con énfasis en la atención primaria. El sistema nacional podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Y se financia por rentas generales. El Estado se rige por principios de progresividad y responsabilidad fiscal. Nosotros como Confedeprus fuimos parte bastante vigente en el proceso de empujar, sobre todo la IPN de Cabildo Derecho a la Salud, y gran parte de las consideraciones, a excepción una que generó hoy día todavía que terminó siendo finalmente un concepto de regulación, que tiene que ver con el lucro y la participación de privados. Pero finalmente eso es menor respecto del gran salto que se pega, se logra, perdón, con salud en este país. La siguiente, por favor. Entonces, solamente señalar y destacar de esta, que ya fue revisada anteriormente, la letra D. El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en la política de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo. Yo quiero recordarle aquí de que al inicio de este proceso nosotros empezamos a trabajar en el manifiesto de salud de la Confedeprus. Y si ustedes se recordarán, esa frase particular, si ustedes van al manifiesto y lo revisan, está descrito tal cual. Por tanto, de alguna u otra manera hubo una incidencia en la participación de años en organizaciones como el Cabildo del Derecho a la Salud y otras que tienen que ver con, y en el proceso constituyente al trabajar con los constituyentes. La siguiente, por favor. Démosle nomás, presidenta, porque ya... La siguiente. Sí. La anterior. La siguiente. Ya, una más, presidenta, por favor. Ahí. Muchas gracias. Bueno, y nosotros como Confederación queremos destacar una que probablemente pase de largo, pero es bueno de que ustedes lo revisen cuando lean el texto o vayan específicamente al ámbito de salud. Recordemos de que cuando estuvimos requiriendo al Estado de Chile que la salud sea un derecho y no sea un privilegio, una de las cuestiones que permanentemente acompañaba este clamor es que hay hoy día los chilenos, chilenas, los habitantes del país, estaban en una desprotección en función no solamente del cuidado de su salud, sino que cuando se convierten ellos en cuidadores
y por tanto la necesidad es transversal de generar un cuidado para las personas en particular, pero también para aquellas que las personas determinen cuidar. Y en ese contexto, dentro del proceso de constitución en el documento, lo comentó Pablo y la presidenta, y con esto voy cerrando, nos parece importantísimo resaltar el derecho al cuidado. Y ahí es necesario que ustedes se detengan porque ustedes deben verse interpretados en lo que va a resguardar la Constitución para cada uno de nosotros, que a medida que pasa el tiempo, como ayer nos decía un compañero en la presentación, un día más es un día menos para nuestras vidas, y a medida que uno avanza en la vida va asumiendo responsabilidades que tienen que ver con devolverle a la vida lo que a nosotros se nos dio. Y uno de esos de devolver es el cuidar. Entonces dice el derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. Este es un gran salto. Chile ha estado retrasado por muchos años en función de este valor necesario para el resguardo de las personas. Y hoy día se pega un gran salto en función de esta definición del documento constitucional. El Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su funcionamiento será progresivo, suficiente y permanente. El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados. Eso, presidenta. Bueno, finalmente creemos nosotros y nosotras que avanzar en una nueva constitución que trae nuevos derechos para todos y todas se resume en un concepto que para nosotros ha sido fundamental como organización y que tiene que ver con el buen vivir, donde efectivamente avanzamos a una vida saludable desde este concepto y donde existe el equilibrio entre el sujeto, la sujeta, y todo aquello que le rodea, lo social, lo espiritual, lo emocional, lo físico, y finalmente eso se traduce en una vida que es plena. Y creemos que eso es central y fundamental para todos y todas, y es por eso, y es el concepto que cruza el avanzar hacia una nueva constitución que nos entrega más derechos y que todos los derechos que hemos revisado hoy día finalmente, ¿cierto? Todos los que tienen que ver con materia de seguridad social, vivienda, educación, la naturaleza, el derecho al agua, son elementos que son partes de los determinantes sociales que dan salud a todos y todas. Y por supuesto también todas estas otras garantías que trae, ¿no? El tener un nuevo Estado que sea solidario, un Estado democrático, un nuevo sistema de justicia, donde efectivamente podamos tener más garantías de también pedir cuentas a quienes tienen hoy día roles a nivel del gobierno, ¿cierto? Y son parte del Estado y quienes toman también las definiciones de poder también hacer los responsables de darnos cuenta de todas aquellas acciones que vayan en contra de los principios que hoy día plasma también esta Constitución. Dale, creo que hay una más, si no me equivoco. Finalmente, más derechos para todos y todas es lo que nosotros hemos venido demandando como organización y que a través también, y que estamos seguros que a través de una nueva constitución vamos a poder avanzar a nuevos derechos y a más derechos para todos y todas. Y ahí solamente hacer el llamado importante que nos toca a nosotros como trabajadores, como trabajadoras, como dirigentes y dirigentes dentro de este rol social y político que tenemos en la sociedad. Y cuando digo político me refiero al rol que tenemos para establecer vías y herramientas que nos permitan alcanzar objetivos para un buen vivir para todos y todas y para que finalmente tengamos una salud digna, oportuna y calidad en todos sus aspectos, en todo lo que eso significa.
Y ahí creo que tenemos un rol importante a seguir trabajando. Hoy día nosotros pensamos que se debería aprobar una nueva constitución, debemos avanzar a nuevos derechos, pero también sabemos que eso es un inicio también de nuevas tareas para todos y todas, dado que tenemos también derechos garantizados dentro de la Constitución de poder ser participantes, de tener vinculación en esas decisiones, y por lo tanto, quizá una de las tareas que se nos viene posteriormente es el ser actores principales también de iniciativas populares de ley que finalmente puedan plasmar en estas normativas legales todos los derechos que hoy día hemos revisado que se plasman en esta nueva Constitución y que son, creemos, en la articulación entre ellos, lo que nos va a permitir un buen vivir y finalmente garantizar la salud para todos y todas los que habitamos este país en la mayor amplitud de este concepto que hemos venido juntos y juntas defendiendo hace tantos años. Así que con esto cerramos, Carlita, y agradecer por supuesto el espacio y a todos los que han estado conectados y abrir también el espacio por si hay comentarios y consultas, palabras que quieran hacerme. Bueno, muchas gracias por la exposición a cada uno de ustedes y damos la palabra a las personas que están conectadas, quienes quieran consultar, acotar, clarificar alguna de la información que se entregó acá, tienen el espacio para poder realizar. Como nadie me pregunta, yo voy a preguntar. Porque ahora tengo varias cosas. A ver, una de las cosas que, por lo menos, yo trabajo en un equipo de salud mental, esa es mi pega cuando estaba haciendo pega asistencial. Que se reconozca la salud mental dentro de la Constitución es algo que por lo menos me genera mucha alegría, por ponerle una emoción. ¿Cómo se vería esto en el futuro? O sea, tú hablas de más presupuesto. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cómo podría avanzar eso? ¿Cómo lo vislumbramos nosotros que somos de salud? ¿Qué opinas tú respecto a eso también? Bueno, sí, lo que hemos dicho con respecto a los temas de salud, básicamente, bueno, ahí después ahí no me complementa, pero voy a partir con el tema de salud. En el tema de salud mental, o sea, primero yo creo que hay que reconocer el que hoy día la salud se reconoce como esta integralidad, ¿no? Y eso para nosotros que trabajamos en salud mental es muy nuevo. El que efectivamente se considere la salud mental como un eje central, el cual debe ser garantizado. Pero también sabemos que estos derechos que leemos hoy día en la Constitución, cuando uno dice que lo que viene, sin duda viene harto trabajo, porque eso tiene que traducirse en normas legales que hoy día permitan a los gobiernos también ejercer, tomar estos, generar las definiciones políticas que nos permitan realmente concretar esos derechos, ¿ya? Ahora, claramente, cuando nosotros vemos que la garantía, hay ámbitos de garantía que hoy día están y que no estaban antes, esperamos que eso rápidamente se traduzca, por supuesto, en la activación del incremento presupuestario, que debería ir siendo paulatino, ¿cierto? Como un proceso de transición, que además está dentro del fortalecimiento de las instituciones públicas y donde existan todos los recursos disponibles para ejercer esas políticas. Y otro elemento que yo creo que es importante, que también está el tema de la participación, ¿no? Donde también, por eso yo decía el rol que tenemos nosotros también para ver cómo sigue esto, porque uno es lo que está escrito, pero yo creo que ahí nosotros tenemos un rol fundamental, ¿cierto?, para ir siendo partícipes, no solo a nivel nacional, sino que yo creo que, por ejemplo, acá en la región, ¿no? ¿Cuáles son las instancias que vamos a ir tomando desde la participación regional? ¿No? ¿Cómo vamos a incidir en este nuevo Estado regional, estos nuevos espacios que se nos abren para que cada región esté determinado territorialmente, ejerza sus propias políticas o pueda establecer sus propias políticas y pueda hacer su propia distribución de presupuesto respecto a las necesidades? Claramente las necesidades de salud mental, por ejemplo, en la región de Ñuble no son las mismas que en la región metropolitana, no son las mismas que en Arica, no son las mismas que en Punta Arenas. Entonces, cuando decimos cómo sigue, claro, debería efectivamente haber una proyección presupuestaria desde el gobierno, ¿cierto?, que pueda otorgar los recursos necesarios para dar esas garantías. Y yo creo que ahí nosotros vamos a tener que estar atentos, por eso yo decía, vamos a tener que estar ahí pendientes. Y por supuesto, tomarnos desde los espacios de participación para que también como trabajadores y trabajadoras podamos tener y usar el derecho de participación
en la definición de nuevas políticas que determinen cómo va a seguir la salud mental de nuestros habitantes y también de nuestros trabajadores y trabajadoras, que también somos parte de este país, ¿no? No sé si alguien quiere complementar. Sí, o sea, yo creo de que la lucha continúa. Esto no va a parar. De hecho, el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo a los artículos transitorios que va a establecer finalmente el documento, va a obligar al gobierno de turno a que presente un proyecto de ley con un nuevo Sistema Nacional de Salud que incluya claramente lo que tiene que ver con la salud mental, en un plazo, entiendo, de 2 años. 18 meses. 18 meses, claro. Y después el Poder Legislativo, que ahí ya va a ser la Cámara de los Diputados y Diputadas, tendrían un espacio de 2 años para revisar el proyecto y finalmente votarlo y avanzar en eso. O sea, estaríamos proyectando más o menos un proceso de 4 años. Lo importante es que si la Cámara de Diputados no avanza en ese proceso, el sistema cambia definitivamente en función de la presentación que se ejecute. Por tanto, ahí todavía nosotros como dirigentas vamos a tener trabajo, y sobre todo desde el mundo de la salud mental, es importantísimo que se preparen, ya que la definición permanente, esta condición como de no darle el realce que tiene la salud mental para Chile, y hoy día considerarlo como, en palabras coloquiales, el hermano pobre de la salud en general, y que es necesario hoy día resaltar y ponerlo al mismo nivel. Entonces es necesario que los dirigentes vayan tomando fuerza, documentación, información, para llevarla a ese nivel y que quede plasmado en este proyecto de ley. Y de ahí nuestra función como dirigente va a ser importantísima. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Tengo una consulta para Pablo principalmente, porque cuando hablaban de derecho internacional, del cumplimiento de los tratados, es histórico que aquí los tratados internacionales a veces ni se conocen ni se cumplen. ¿Cómo cambiaría esto? Así es. Bueno, hoy día se reconoce dentro de la Constitución actual establece en el artículo 5º, inciso 2, que los tratados internacionales, ¿no es cierto?, son reconocidos en la medida que Chile ha ratificado aquellos. Y lo que propone esta nueva Constitución es, ¿no es cierto?, otorgarle rango constitucional. Junto con la Constitución, los tratados internacionales van a ser obedecidos por la legislación local, y en caso de que exista una pugna, ¿no es cierto?, y donde Chile ha ratificado dentro de un sistema internacional de protección, entonces los tratados van a prevalecer y la legislación nacional tiene que adecuarse justamente, que es lo que se ha reclamado y se ha venido solicitando por las organizaciones sociales de nuestro país, donde existe un reconocimiento a lo que establecen los tratados internacionales en distintos ámbitos, en el ámbito del trabajo, derechos humanos, derecho a la salud. Por lo tanto, el reconocimiento que hace la Constitución hoy día, el establecer en su artículo 1, tal como lo Sergio también, de que todo el actuar del Estado se ve, ¿no es cierto?, revestido del respeto a los derechos fundamentales, y donde estos derechos fundamentales se entienden incorporados no solo en la legislación nacional, sino que también en los tratados y las convenciones internacionales. Por lo tanto, entendemos que nuestro país, nuestro Estado, va a actuar acorde al sistema internacional que hoy día existe, donde Chile como Estado ha ido ratificando y ha sido parte. Hemos tratado que se firma de Escazú, ¿no es cierto? También nos permite el reconocimiento de una serie de derechos relacionados con la naturaleza, los animales, etc. Por lo tanto, es un gran cambio para nuestra Constitución que los derechos fundamentales y la integración del derecho internacional y del sistema de protección de derechos humanos existe un reconocimiento. Y a nivel judicial explícitamente, y tal como lo señalé, existe la obligación también de los tribunales superiores de justicia de hacer cumplir las condenas donde el Estado de Chile se encuentra obligado a través del sistema internacional de ejercer estas sanciones.
cosa que ha sido muy difícil hasta esta época, hacer cumplir sanciones que emanen de tribunales internacionales. Por lo tanto, es un gran reconocimiento y una gran necesidad también de nuestro país, y yo señalaba como ejemplo la posibilidad en el caso de delitos graves como los de lesa humanidad, donde hoy día en Chile existe la denuncia que se realizó por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra de Sebastián Piñera y sus secuaces o ministros de la época, bueno, que se ejerza, ¿no es cierto?, en el momento correspondiente en que haya condenas por los tribunales superiores de justicia con toda la fuerza de la ley y del derecho internacional. Así que me parece relevante haberlo mencionado y celebramos que hoy día se reconozca en la nueva Constitución. Gracias. No sé si alguna persona de las que están presentes, acá conectados, quiere consultar algo, clarificar algo. Si no, estaríamos dando cierre al conversatorio de hoy. Hola, Hola. Estrella por acá, yo había escrito en el chat porque estoy con mi bebé. Ay, Quería pero hacer una consulta. Si se sabe de los cambios, pero igual está un poco respondida con lo que comentaron delante, pero ¿qué cambios macros y micros se vendrían al sistema si esto pasa a ser totalmente público universal? Si somos un sistema de salud que no da abasto para la población que ya tenemos. Entonces, ¿se sabe más o menos qué cambios, qué reestructuraciones tendrían el sistema para poder dar respuesta a la población universal, a más pacientes todavía de los que ya tenemos? El proceso de transición. Bueno, efectivamente yo creo que ese es uno de los mayores temores que hay con el reconocimiento de un sistema público y universal, ¿no? Donde el Estado debe ser garante efectivamente de dar salud para todos y todas, y claro, nosotros conocemos hoy día un sistema de salud desmantelado que con suerte puede dar atención a quienes estamos hoy día. Pero hay algún elemento que es sumamente importante. En temas de presupuesto, como hasta hoy día el rol del Estado era subsidiario, el presupuesto de salud se destinaba de tal manera que la mayoría de los recursos, casi el 70% de los recursos del presupuesto total de salud, lo que iba era directamente a prestadores privados para poder subsidiar las atenciones de salud de lo que los hospitales públicos no eran capaces de resolver. Entonces no es un tema solo de disponibilidad de presupuesto, sino que también un tema de distribución de presupuesto. Lo que nosotros esperamos hoy día es que efectivamente en un proceso que tiene que ser progresivo, porque aunque se cambie esa fórmula, ¿no?, de que el 75% se vaya al privado, y hoy día ojalá el 75% o el 80% se vaya directamente a los prestadores, y el 100% llega a los prestadores públicos, ¿verdad? Va a ser un proceso de transición. Esperamos que estos recursos, al distribuir de manera distinta los recursos y seguir poniendo estos en el privado y ponerlos en el aparato público, efectivamente eso nos permita contar en el sistema público con más recursos financieros para aumentar la dotación de personal o para mejorar también ámbitos de infraestructura que permitan atender a la mayoría, a más población, ¿cierto?, dentro de los recintos públicos, que entonces el Estado no tenga que estar pagando a empresas privadas para dar esa atención. Eso va a ser un proceso probablemente paulatino. Como decía Sergio, se han establecido los artículos transitorios un plazo de hasta de 18 meses para que el gobierno pueda presentar un plan, ¿cierto?, de inversiones, ¿cierto?, y que nos ayude a tener claridad de cómo va a ir haciendo este tránsito. No va a ser algo de la noche a la mañana, pero efectivamente los recursos tienen que ir poniéndose en el Estado, y paulatinamente eso va a significar que los recursos, los hospitales vayan teniendo más personal, los hospitales vayan teniendo más camas disponibles, los hospitales vayan teniendo más personal disponible, insumos, ¿verdad?, equipamientos, para dar respuestas a la población, porque recordemos que además hoy día ya no solo se garantiza el acceso, sino que también la oportunidad, por lo tanto, para que esas respuestas vayan siendo también de forma oportuna. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a reiterar que nosotros también tenemos un rol fundamental también como trabajadores y trabajadoras de la salud y como habitantes de este país también, de estar atentos y atentas a cómo podemos participar también dentro de estas iniciativas populares de ley,
donde vayamos resguardando que los recursos que hoy día tiene el Estado y que deberían incrementarse también paulatinamente, vayan entregándose cada vez más al público, y de esa manera cada vez más el público pueda dar respuesta a las necesidades de la población, y entonces las personas tengamos menos necesidad también de hacer estos copagos o de tomar estos seguros para que se nos dé la oportunidad de atención. Sin embargo, las entidades privadas, como decíamos, igual van a seguir existiendo. Lo que nosotros esperamos es que efectivamente sean para garantizar condiciones más externas a la salud, ¿no? Hotelería o esas cosas, y no oportunidad de atención. Así que, bueno, como tú dices, efectivamente es uno de los mayores temores, y bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, pero es un proceso en donde presupuestariamente deberían, en resumen, inyectarse más recursos al público y de a poco menos traspasar al privado, aumentar además el presupuesto para alcanzar los indicadores que dan los países de la OCDE, ¿cierto? Nosotros estamos en un 6% todavía, necesitamos llegar a un 8% de inversión pública en materias de salud, pero un 8% que vaya destinado a la salud pública, donde nos atendemos el 85% de quienes habitamos este país. Eso es un poco la fórmula de traspaso. Presidente. Yo creo que la experiencia de San Carlos, y agradezco mucho que está presente, digamos, y hacer una pregunta tan interesante. Yo creo que es muy importante, justamente en San Carlos tenemos un ejemplo de cómo esto mejora cuando se pone, por ejemplo, equipamiento. ¿Ya? Nosotros, San Carlos tiene el segundo escáner público de Ñuble, en Chillán, y en San Carlos de hace algunos años ya. Y efectivamente cambia la cantidad de exámenes que se pueden hacer, cambió inmediatamente. La mejora del diagnóstico cambió inmediatamente. Entonces, cada vez que uno incorpora, en este caso equipamiento, también mejora, por ejemplo, los tiempos de respuesta, y mejora o disminuye los tiempos de hospitalización también. Porque tener un diagnóstico más adecuado, más rápido, evidentemente uno va a tener un ahorro, primero porque compraste mucho más barato si lo ponemos en plata el examen. Y segundo, porque con ese examen más oportuno pudiste hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de que donde se pone la inversión en el lugar adecuado, entonces se obtienen las mejoras adecuadas. Yo creo que por ahí puede mostrar, digamos, un poco lo que nuestra presidenta está explicando, ¿verdad? Porque para allá tenemos que ir. Tiene que haber ciertamente un aumento del gasto del Estado, pero lo de la focalización es fundamental. Muchas gracias. Yo creo que otro elemento fundamental es mantener a los especialistas en el sistema público, porque ellos se van al privado. Entonces, finalmente, eso es lo que tú terminas pagando en el sistema privado, el especialista. Sí, bueno, una de las cosas que hemos evaluado y que lo vivimos todos los hospitales es que somos centros de formación, y cómo vamos a también poder mirar esto de los convenios docentes, ¿no? De cómo se va el otro día el rector de la Universidad de Chile lo decía y lo dijo en la cuenta pública de la ministra. Cuando establecemos una política conjunta donde los gremios de la salud, donde los directores de los establecimientos de salud y quienes formamos trabajadores de la salud podamos hacer la conversación real para fortalecer el sistema público de salud. Y efectivamente hoy día el sistema público, cuando realiza sus formaciones, está tan poco regulado que finalmente los espacios de formación médica, por ejemplo, de los especialistas, ¿qué es lo que nos ocurre? Por ejemplo, una de las falencias más grandes son los anestesistas. Nuestro sistema público forma a todos los anestesistas del país, pero se les hacen estos contratos, ¿no? Donde ellos después tienen que pagar si se retiran de la beca, ¿cierto? Hay una transacción ahí muy de dinero, y son montos y son responsabilidades o contratos que se adscriben con los centros formadores que finalmente pueden pagar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Clínica Las Condes? Le paga ¿cómo se llaman estos cuando son como son como condicionantes financieras? No me acuerdo el nombre específico ahora, se me fue. Le paga la beca. Claro, le paga, entonces son 70 millones de pesos, y a la Clínica Las Condes le paga los 70 millones que tiene que pagarle al hospital y lo retira del compromiso, ¿no? Nos pasa así con muchas formaciones.
Entonces, yo creo que ahí hay otra cosa también que se enlaza, uno con el tema de la formación docente, que es algo que vamos a tener que debatir y que lo pone muy bien ahí Estrella en este punto, y además también de las condiciones laborales que también vamos a ir teniendo para nuestros profesionales, porque no solo son los médicos, también lo que ocurre hoy día con cómo avanza el sistema de salud, es que también tenemos muchos profesionales que tienen especialidades. Y lo que ocurre es que también el sistema público nos da una dignidad, digamos, del empleo, ¿cierto? En el ámbito más amplio, no solo en las remuneraciones, que es un eje importante, que nosotros sabemos que tenemos talento como carrera, pero también en las condiciones laborales, en otras condiciones laborales. Entonces, quizás eso que plantea Estrella es un punto que también tenemos que mirar y tomarlo nosotros para saber cuál va a ser nuestra propuesta frente a la regulación que van a atender las organizaciones de formación docente, que permita también generar esta línea de fortalecimiento del Estado en concordancia con esta nueva Constitución y de las garantías de un trabajo decente para también garantizar que nuestros profesionales puedan tener las condiciones que requieren y permanecer en el sistema público, recuperar esto de sentir que ser parte del empleo público es establecer una carrera funcionaria, el poder generar un desarrollo en este espacio público y no que se vaya desviando toda la formación que se recibe en el sistema público luego al privado por una mayor remuneración o mejores condiciones laborales. Margarita, yo creo que también es importante lo que tú mencionaste hace un rato, que es la gradualidad. Esto no va a cambiar mañana, no va a cambiar el 4 de septiembre porque la nueva Constitución se aprobó. Esto va a ser gradual. De hecho, la propia Constitución establece una gradualidad en la aplicación de la norma. Y también, conforme los sistemas de salud, que es lo que estamos hablando en este momento, y que por supuesto nos interesa, vayan creciendo, se vayan fortaleciendo, se vayan construyendo más hospitales. Hay toda una línea de desarrollo que vamos a tener que tener un poco paciencia, y algunos como yo seguramente no lo vamos a ver siendo funcionarios, sino que lo vamos a venir a ver después, ojalá no siendo usuarios. Ojalá no, pero bueno, eso es lo más probable, ¿no? Entonces, esa es la situación. O sea, las cosas no ocurren de generación espontánea hace mucho tiempo, ya está eso definido, determinado. Y por lo tanto, vamos a tener que tener un poco de paciencia, y vamos a tener que tener, como nos invitaba Sergio delante, poner muchas ganas, mucha intencionalidad. Y aquí un poco importante que, por ejemplo, en San Carlos a nosotros se nos critica mucho que deberíamos ser imparciales. Y yo creo que en esta conversación ha quedado claro por qué no somos imparciales. Porque cuando había que pedir una mejor pensión, bueno, los dirigentes, una gran cantidad de dirigentes de esta organización estuvo en la calle diciéndolo. Cuando un hospital se va a concesionar y hay riesgo, como fue el del hospital de Ñuble, que ya se está construyendo con dineros públicos, fueron dirigentes, particularmente de la Herminda, nuestros dirigentes de la Herminda, un grupo importante de los demás hospitales, que salimos a la calle, que movimos a la comunidad, y se consiguió que el hospital fuera construido con dineros públicos. Entonces, eso es lo que no nos hace imparcial. Cuando una constitución nos viene a ofertar, a decir, ¿sabe qué? Mire, aquí hay opciones de más derechos. Claro, no sabemos sabemos que esos derechos no están mañana, van a estar escritos, pero no van a ser carne inmediatamente, como una guagua. Nosotros no le podemos pedir a la guagua que vaya a comprar pan cuando tenga 3 meses. Pero sí le vamos a poder pedir que vaya y haga eso cuando tenga como 18 horas, porque con los viejos que hay para salir a la calle. Pero es gradual, o sea, todo el proceso es gradual, y eso lo tenemos que poder entender. Y una de las cosas que más se acusa no es con qué dinero van a hacer eso, pero si el dinero va a ser producido, todo tiene que ir de a poco, no es espontáneo. Eso es. Me gustaría solo complementar que la Constitución que se propone en este borrador integra muchas veces el concepto de solidaridad intergeneracional en varios derechos fundamentales. Y acá también se da, por lo que tú señalas, de que hay procesos graduales que no son para hoy. Y que, por supuesto, todos los que estamos trabajando y apoyando este proceso sabemos
que posiblemente en otras generaciones va a ser disfrutado, y qué bueno que así sea. Pero para subir esa montaña hay que dar un primer paso, y eso es lo que se está haciendo ahora. Sí. Yo quisiera comentar algo que señalé ayer y lo voy a repetir varias veces. A veces se cae en la confusión de la relación con el gobierno actual, gobierno de turno, cual sea, que las definiciones del hoy. Pero estamos hablando de una constitución para, lo comenté delante, para 30 años. Entonces, como tú decías, Leo, tiene que ver con esto. Nosotros, y más aún, la responsabilidad de los trabajadores, los servidores públicos, que tomamos el mundo de lo público como vocación, tiene que ver que nosotros vamos a ser los garantes del derecho a la salud. Es decir, vamos a revisar la Constitución y eso tenemos que plasmarnos en nuestro quehacer cotidiano con los usuarios, porque los usuarios finalmente van a tener la posibilidad de poder defender su derecho, y nosotros, como parte del servicio público, como parte del Estado, vamos a tener que entregar el servicio que por la Constitución se define. Así que es un bonito trabajo de vida, un bonito trabajo de servicio público, y que nos va a permitir avanzar y trabajar y proyectarnos por los próximos 30 años en beneficio de los que vienen atrás. Así que yo creo que es una bonita tarea. Vamos por más. Vamos por más. Y, no sé si alguien más quiere consultar algo, sino para dar por finalizada la jornada. Creo que nadie más, así que vamos a dar por finalizado el conversatorio de hoy. Agradecemos quienes se conectaron, agradecemos sus consultas, y bueno, esto es un paso para ir llegando poco a poco a la cohesión social, que es lo que se necesita para que un país avance, en el que podamos tener los pilares fundamentales de solidaridad, de equidad, y un país más justo para todos, todas y todes. Así que muchas gracias por estar presente hoy. Y nos despedimos. Esto no termina aquí, queda carrera todavía para llegar de aquí al 4 de septiembre con una visión clara de lo que queremos para nuestro país. Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos. Gracias. Gracias.